En las alturas de una montaña sagrada, apartada del bullicio terrenal, se desplegó un acontecimiento que trasciende el tiempo mismo. Jesucristo se metamorfoseó ante los ojos asombrados de sus seguidores más íntimos. Su rostro irradiaba como el astro solar en su máximo esplendor. Sus vestiduras resplandecían con una luminosidad sobrenatural que desafiaba toda comprensión humana. De repente, dos figuras ancestrales se materializaron a su lado, Moisés y Elías. Esta manifestación no fue una simple alucinación. Tampoco se trató de un sueño alegórico sin fundamento. Fue un instante donde las esferas celestiales tocaron nuestro plano terrenal. Una revelación de la majestad divina, sincronizada perfectamente dentro del plan redentor del Altísimo. Moisés, el gran legislador de Israel. Elías, el profeta ardiente e incorruptible, y Jesús, el Hijo del Dios viviente, posicionado estratégicamente en el epicentro de esta escena extraordinaria. Esta demostración sobrenatural no fue meramente un espectáculo celestial. Constituyó un anuncio divino, un punto de inflexión profético y una confirmación irrefutable de la misión mesiánica. En el contenido de hoy, desglosaremos el significado increíble que se esconde detrás de este momento trascendental. Descubriremos por qué estos dos personajes fueron elegidos específicamente, qué palabras intercambiaron con Jesús, y cómo toda esta escena entrelaza la ley, los profetas, el Evangelio y la gloria venidera. Abre tu Biblia y acomódate, porque lo que aconteció en esa cumbre montañosa continúa hablando a nuestros corazones hoy. Lo que se revela transformará para siempre tu perspectiva sobre la misión de Cristo. Comencemos este viaje extraordinario. Iniciemos explorando el evento en sí mismo, uno de los momentos más enigmáticos y majestuosos registrados en los Evangelios. Esto es lo que conocemos actualmente como la transfiguración. Su importancia es tal que aparece documentada en los tres evangelios sinópticos, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Enfoquémonos primero en el relato de Mateo, que ofrece los detalles más exhaustivos. Mateo 17, 1-3 nos narra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Detengámonos momentáneamente aquí. Estos 3 versículos contienen más profundidad de la que percibimos a primera vista. Jesús selecciona a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo más íntimo, los mismos 3 que posteriormente lo acompañarían en Getsemaní. Estos constituían los discípulos más cercanos a su corazón, aquellos depositarios de los momentos más íntimos y reveladores de su ministerio terrenal. Ascienden a una montaña elevada. Las Escrituras no la identifican explícitamente, pero numerosos eruditos consideran que se trataba del Monte Hermón, el pico más alto de la región, elevándose más de 9,000 pies sobre el nivel del mar. Esto simboliza los encuentros divinos, similar al monte Sinaí o al monte Horeb. Las montañas en las Escrituras frecuentemente representan lugares de revelación divina. Y entonces, súbitamente, sucede el prodigio. Jesús se transfigura ante ellos. La palabra griega utilizada aquí es metamorfo, de donde derivamos la palabra metamorfosis. Significa una transformación completa, no solo en apariencia externa, sino una revelación de su naturaleza divina interior. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Su humanidad fue momentáneamente retirada como un velo. Los discípulos contemplaron un destello de su gloria divina, la misma gloria que poseía antes de que el mundo existiera, Juan 17:5, y la gloria con la que regresará cuando venga nuevamente. Mientras intentan comprender lo que presencian, 2 figuras se manifiestan. No vagamente, no como una visión,
sino como hombres reales en forma gloriosa, conversando con Jesús. Esas dos figuras, Moisés y Elías. Reflexionemos sobre esto. Estos no eran simplemente héroes aleatorios del Antiguo Testamento. No se trataba de una reunión de las estrellas bíblicas. No, esto fue deliberado, intencional, simbólico, profético. Pero ¿por qué estos dos hombres? ¿Por qué no Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué no David, el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no Isaías, quien vio al Señor alto y sublime? ¿Por qué Moisés y Elías, juntos en esta montaña particular, en este momento específico, hablando directamente con Jesús? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para responder esto, debemos profundizar en quiénes fueron realmente Moisés y Elías, no solo en la historia, sino en la narrativa divina de Dios. Su presencia revela algo masivo, algo que conecta el Antiguo y Nuevo Testamento. No estaban allí solo para Jesús. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estaban allí para Pedro, Jacobo y Juan, y están allí para nosotros, los lectores y oyentes de este misterio sagrado. Para comprender verdaderamente por qué Jesús se encontró con ellos, primero debemos entender qué representaba cada uno, qué lograron y qué significaba su aparición junto a Jesús para el reino de Dios. Exploremos ahora a Moisés y luego a Elías. Comencemos con Moisés, una de las figuras más veneradas y fundamentales en toda la Escritura. Cuando pronuncias su nombre, generaciones de israelitas inmediatamente pensarían en el Éxodo, la ley, el pacto y la identidad misma de su nación. Moisés no fue simplemente un líder espiritual, fue un libertador, un legislador, un mediador, un profeta y un pastor para un pueblo rebelde. Su vida estuvo marcada por encuentros divinos, milagros imposibles e intercesión inquebrantable. Éxodo 33:11 declara: «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero». Permite que esto penetre profundamente. De todos los profetas, sacerdotes y patriarcas, solo de Moisés se dice que habló con Dios cara a cara. Poseía un nivel de intimidad con el Todopoderoso que ningún otro en la era del Antiguo Pacto experimentó. Ascendió al monte Sinaí, permaneció en la presencia de Dios y descendió con las mismas palabras del cielo grabadas en piedra. Moisés es aquel a través de quien se entregó la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hasta el día de hoy, la tradición judía se refiere a estos libros como la ley de Moisés. Pero la ley no era simplemente una lista de reglas, era un marco de pacto, un modelo para la santidad, la justicia, la adoración y la identidad nacional.
A través de Moisés, Israel aprendió cómo vivir en relación con un Dios santo. Por supuesto, Moisés fue el instrumento elegido para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Se presentó ante Faraón con nada más que una vara y un llamado. Invocó plagas por mandato de Dios. Extendió su mano y partió el mar rojo. Guió a un pueblo obstinado y frecuentemente ingrato a través del desierto durante 40 años. Recibió el diseño del tabernáculo, la morada de Dios entre su pueblo. Entrenó a toda una generación en los caminos de la adoración. Cuando el pueblo pecó, Moisés intercedió. Cuando tuvieron sed, oró por agua. Cuando lucharon entre sí, juzgó sus casos. Era un líder, sí, pero también un mediador, cargando el peso de una nación entera sobre sus hombros. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, Moisés mismo sabía que no era el final de la historia. Profetizó la venida de alguien mayor, Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa es una profecía directa de Jesús. De hecho, el mismo lenguaje usado por Dios Padre en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd, hace eco de las palabras de Moisés. No es coincidencia, es cumplimiento. Moisés estaba diciendo, alguien viene de entre ustedes y hablará las palabras mismas de Dios. Y cuando lo haga, escúchenlo. Por eso Moisés aparece en la montaña, no como un invitado, no como un fantasma del pasado, sino como un testigo del hecho de que todo lo que escribió, todo lo que enseñó, todo lo que guió a Israel a creer, siempre estuvo apuntando hacia Cristo. Jesús es el Moisés verdadero y final. No solo quien trae la ley, sino quien la encarna, quien la cumple, quien reemplaza las tablas de piedra con corazones de carne. Ezequiel 36:26. No solo nos saca de Egipto, sino que nos libera del pecado y la muerte misma. No perdamos esto. En el Éxodo, el pueblo no podía soportar mirar el rostro de Moisés cuando brillaba con la gloria de Dios. Tuvo que usar un velo. Éxodo 34:33. Pero ahora en esta montaña, el velo es removido y los discípulos son invitados a contemplar la gloria de Cristo directamente. Cuando Moisés aparece en el monte de la transfiguración, no está allí para reclamar el protagonismo, está allí para pasar la antorcha. Su presencia dice, la ley ha cumplido su trabajo, el pacto que medié ha sido cumplido, aquel que profeticé ha llegado. Este es aquel que hemos estado esperando. Jesús no rechaza el legado de Moisés, lo completa. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mientras Moisés permanece en gloria junto a Jesús, vemos la ley cara a cara con su cumplimiento. Y esa es solo la mitad del cuadro, porque del otro lado está Elías, el profeta de fuego, hacia quien nos dirigiremos ahora. Enfoquemos ahora nuestra atención en Elías, el profeta de fuego. Si Moisés representaba la ley, entonces Elías se alzaba como el estandarte de los profetas. Elías no era un legislador como Moisés, no escribió libros ni codificó rituales, no condujo a Israel fuera del cautiverio ni estableció un pacto nacional. Pero lo que Elías sí hizo fue quizás aún más explosivo. Llamó a una nación entera de vuelta desde el borde de la apostasía. En un tiempo de colapso espiritual, cuando el rey Acab había llevado a Israel a la adoración de Baal y la reina Jezabel estaba matando a los profetas de Yahvé, Elías apareció como un trueno del cielo, audaz, inflexible e inquebrantable. Primero Reyes 18:36-38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este enfrentamiento en el Monte Carmelo es una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento. Elías se enfrentó solo contra 450 profetas de Baal. Se burló de sus rituales vacíos, reconstruyó el altar del Señor.
empapó el sacrificio con agua 3 veces y luego oró una simple oración. Y entonces, fuego del cielo. Ese momento no solo probó el poder de Dios, restauró la identidad de Israel. Toda la vida de Elías fue un llamado al arrepentimiento, un llamado a alejarse de la idolatría y regresar al pacto. Pero Elías no era solo un predicador incendiario, era un hombre de milagros. Resucitó al hijo de la viuda, 1 Reyes 17:22. Multiplicó aceite y harina durante una hambruna. Oró y detuvo la lluvia por 3 años y medio. Santiago 5:17. Luego oró nuevamente y los cielos se abrieron. Sin embargo, quizás uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Elías es cómo terminó, o más bien, cómo no terminó. 2 Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías nunca probó la muerte. Junto con Enoc, es una de solo 2 personas en toda la Biblia que fueron llevados vivos al cielo. Solo eso lo marcó como único entre los profetas. Pero aún más convincente es la profecía sobre su regreso. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Este versículo encendió siglos de expectativa. En los días de Jesús, la expectativa judía era que Elías aparecería nuevamente para inaugurar la era mesiánica. Por eso en las comidas de Pascua judías, incluso hoy, se deja un asiento vacío para Elías, símbolo de la promesa profética que aún espera cumplimiento. Avancemos al Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista vino predicando en el desierto, muchos preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Por qué? Porque sabían que Elías debía venir primero. Lucas 1:17 nos dice que Juan vino en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Jesús mismo confirmó esto, Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Así que Juan el Bautista cumplió el papel de Elías simbólicamente. Pero ahora, en el monte de la transfiguración, vemos al Elías literal en gloria junto a Jesús. Su presencia significa algo profundo. Significa que la era de los profetas, aquellos que llamaron a Israel al arrepentimiento, está culminando. Significa que todas las voces proféticas, desde Isaías hasta Jeremías, hasta Malaquías, ahora han convergido en este momento en el tiempo. Significa que aquel de quien hablaron los profetas está aquí, y su trabajo ahora está completo. La aparición de Elías fue una señal, un signo de exclamación divino de que el tiempo del cumplimiento había llegado. En otras palabras, este es aquel de quien hemos estado hablando. Este es el Mesías. El reino de Dios está cerca. Elías no representaba solo a un profeta, los representaba a todos. Todas las advertencias, todas las promesas, todas las esperanzas, todo lo que los profetas habían declarado ahora estaba encarnado en Jesús. Así como Elías se enfrentó audazmente a reyes y dioses falsos, ahora permanece junto al Rey de Reyes, el Dios verdadero y viviente, radiante en gloria celestial. Cuando Pedro, Jacobo y Juan levantaron la vista y vieron a Elías junto a Moisés, con Jesús en el centro, esto no era solo un momento sobrenatural, era una confirmación. La ley y los profetas habían encontrado su cumplimiento en el Hijo de Dios, y la voz del cielo estaba a punto de decirlo. Ahora hemos visto por qué Moisés y Elías juegan cada uno un papel crucial en el monte de la transfiguración. Pero profundicemos aún más. Moisés y Elías eran más que 2 grandes hombres del pasado de Israel. Eran más que líderes milagrosos. Eran símbolos, encarnaciones vivientes de los 2 pilares principales de las escrituras hebreas. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Juntos representan todo el testimonio del Antiguo Testamento. Cuando los judíos en los días de Jesús hablaban de la ley y los profetas, se referían a toda la palabra escrita de Dios hasta ese punto.
lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Así, la presencia de Moisés y Elías no es solo una reunión de individuos, es una cumbre simbólica de las Escrituras. Vayamos a las palabras del mismo Jesús, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este versículo proviene de ese momento inolvidable después de la resurrección en el camino a Emaús. Jesús camina con dos discípulos que están desanimados, confundidos e inconscientes de quién es Él. ¿Y cómo elige revelar la verdad? Abriendo Moisés y los profetas y mostrándoles cómo cada parte de la Escritura apuntaba hacia Él. Desde Génesis hasta Malaquías, desde el Éxodo hasta los Salmos, desde el siervo sufriente de Isaías hasta el Hijo del Hombre de Daniel, todo apunta a Jesús. Por eso Jesús declaró temprano en su ministerio, Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». No vino a abolir las Escrituras, vino a llevarlas a su propósito previsto, a su culminación. Cada ley, cada profecía, cada símbolo, cada promesa, Él los completa. Reflexionemos sobre esa palabra cumplir. Significa llenar, llevar a la plenitud, lograr el objetivo, no descartar o reemplazar, sino completar la misión. Cuando vemos a Jesús parado entre Moisés y Elías en esa montaña, radiante en gloria divina, no es solo una demostración sobrenatural, es una transferencia teológica de autoridad. Este es el relevo. La ley a través de Moisés puso el fundamento, enseñándonos qué es el pecado y qué requiere la santidad. Los profetas a través de Elías y otros nos llamaron de vuelta a Dios, apuntando hacia el Mesías que vendría. Pero ahora ese Mesías ha venido y Dios está diciendo, escúchenlo. El apóstol Pablo confirma esta idea en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, el Evangelio no es una contradicción del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento del mismo. Piensa en ello. Moisés apuntó hacia un profeta mayor. Elías anticipó un rey mayor. La ley reveló nuestro pecado y necesidad de expiación. Los profetas revelaron la misericordia de Dios y la esperanza de redención. Y ahora en esta montaña, todos convergen en una persona, Jesucristo. Así como Moisés una vez entregó el liderazgo a Josué para entrar en la tierra prometida, y así como Elías una vez pasó su manto a Eliseo con una doble porción de su espíritu, aquí en el monte de la transfiguración, ambos están pasando la antorcha, no a otro profeta, sino al Hijo del Dios viviente. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Este es el momento donde el antiguo pacto se inclina ante el nuevo pacto, donde las sombras dan paso a la sustancia, donde la promesa se convierte en realidad. Sí, Moisés y Elías estaban allí en gloria, pero no eran el foco. Estaban señalando, siempre señalando hacia aquel en el centro, el único que quedó cuando la visión se desvaneció. Mateo 17:8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo, porque solo Él permanece. Él es el cumplimiento de la ley, el mensaje de los profetas y la esperanza de todas las generaciones. La transfiguración no se trataba solo de quién apareció, Moisés y Elías. Ni siquiera se trataba solo de qué pasó, Jesús brillando en gloria celestial. No, el clímax de este momento viene cuando Dios mismo habla. Mateo 17:5.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Desglosemos esto. Primero, nota el momento. Mientras él aún hablaba, Pedro acababa de comenzar a hablar, balbuceando en asombro y temor, sugiriendo que construyeran 3 tabernáculos, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. Pero antes de que Pedro pudiera terminar, el cielo interrumpe. Aparece una nube brillante, no una nube de tormenta, sino una nube radiante, simbólica de la gloria Shekinah de Dios. La misma gloria que llenó el tabernáculo en Éxodo y el templo en Primeros Reyes. Esta no era una nube ordinaria, era la presencia manifiesta misma de Dios. Y de esa nube viene la voz del Padre, la segunda vez en los Evangelios que Dios habla audiblemente desde el cielo. La primera vez fue en el bautismo de Jesús, Mateo 3:17. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Pero ahora en la montaña, Dios repite esa declaración y añade algo más. «A él oíd». Esa no es solo una sugerencia, es un mandato divino. Escúchenlo, obedézcanlo, síganlo. ¿Por qué importa esto? Porque Pedro acababa de elevar a Moisés, Elías y Jesús al mismo nivel, ofreciendo construir 3 refugios iguales, como si fueran todos pares. Pero Dios corrige ese pensamiento instantáneamente. Moisés era un siervo de la casa, Elías era una voz en el desierto, pero Jesús es el Hijo sobre la casa. Ver Hebreos 3:5-6. Dios lo está haciendo cristalino. El tiempo de la ley y los profetas ha cumplido su trabajo. Su testimonio está completo y ahora ustedes escuchan a Jesús. Este es un momento de transición celestial, un relevo divino de autoridad. Es como si Dios estuviera diciendo: han escuchado a mis siervos, ahora escuchen a mi Hijo. Jesús no es otro profeta en la larga línea de profetas. Él es la palabra final. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es este Hijo? El amado del Padre, aquel en quien el Padre tiene complacencia, la encarnación de la verdad y gloria divinas. Y ese mandato, a él oíd, lleva peso eterno. Hace eco de Deuteronomio 18:15, donde Moisés profetizó: «Profeta os levantará Jehová vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis». Ahora Dios Padre está identificando personalmente a Jesús como ese profeta, ese prometido. Es el cumplimiento de las antiguas palabras de Moisés, atestiguado no solo por los discípulos, sino por el cielo mismo. Este ya no era un momento solo para Pedro, Jacobo y Juan. Era una declaración al mundo entero, que Jesús es el Hijo amado de Dios, que su autoridad supersede a todas las demás, que debe ser escuchado por encima de la ley, por encima de los profetas, por encima de toda voz terrenal. No perdamos esto. En un mundo lleno de voces, de maestros, religiones, filosofías, opiniones y doctrinas, Dios dice: a él oíd. Ese único mandato aún resuena hoy, porque cuando la nube se levantó, cuando Moisés y Elías se desvanecieron, cuando la visión celestial se desvaneció, Mateo 17:8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo, a nadie sino a Jesús, porque al final solo Jesús permanece. Hay algo profundamente intencional sobre dónde sucede la transfiguración: en una montaña. En las Escrituras, las montañas son lugares de encuentro. Se elevan por encima del ruido del mundo, simbolizando la elevación de nuestros pensamientos, nuestros espíritus y nuestro entendimiento. Pero más que eso, hay un conjunto poderoso de paralelos entre esta montaña, el monte de la transfiguración, y el famoso Monte Sinaí, donde Moisés primero encontró la presencia de Dios. Caminemos juntos a través de esos paralelos.
Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Jesús sube al monte de la Transfiguración, trayendo 3 testigos con él. En Sinaí, una nube de gloria descendió sobre la montaña. Aquí también una nube brillante envuelve la escena, simbolizando la presencia manifiesta de Dios. En Sinaí, la voz de Dios tronó desde dentro de la nube, declarando su pacto. En la montaña con Jesús, la voz de Dios habla nuevamente, declarando a su Hijo y emitiendo un nuevo mandato: a Él oíd. Después de su encuentro en Sinaí, el rostro de Moisés brilló con una gloria que se desvanecía, tanto que tuvo que velarse el rostro del pueblo. Pero ahora, en esta nueva montaña, todo el ser de Jesús resplandece, no de gloria reflejada, sino de su propia naturaleza divina, irradiando luz que no se desvanece. ¿Ves la conexión? Lo que Moisés experimentó en parte, Jesús lo revela en plenitud. Donde Sinaí era ley, esta montaña es gracia. Donde Sinaí era terror, esta montaña es invitación. Éxodo 19:16. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. En Sinaí el pueblo estaba aterrorizado. Se mantuvieron a distancia, temerosos de siquiera acercarse a la montaña. Solo Moisés tenía permitido subir. El pueblo no podía acercarse. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero ahora en el monte de la Transfiguración todo es diferente. Todavía hay una montaña, todavía hay una nube, todavía hay una voz, pero esta vez, en lugar de alejar a la gente, Dios los está acercando. En lugar de un temor santo que demanda distancia, hay una gloria radiante que invita a la relación, porque ahora Jesús es la montaña que escalamos. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Él es el mediador que no solo sube en nuestro nombre, sino que nos trae con Él. Hebreos 12:18-24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a Jesús el mediador del nuevo pacto. El contraste es asombroso. En Sinaí, Dios dio la ley a través de un siervo. En el monte de la Transfiguración, Dios nos da a su Hijo el cumplimiento de esa ley. En Sinaí, al pueblo se le dijo: manténganse atrás. Aquí en Cristo se nos dice: acérquense. Jesús no es solo el Moisés mayor, quien media un pacto mejor. También es el Elías mayor, la voz del profeta verdadero y final. ¿Y qué hacen los profetas? No solo predicen el futuro, revelan la voluntad de Dios, llaman a la gente de vuelta al pacto, a la verdad y a la adoración. Jesús cumple ese papel, pero perfectamente. No solo trae una palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Así que este momento en la montaña no es simplemente una repetición de Sinaí, es una superación del mismo. Es la declaración de un nuevo pacto, en el cual la gloria que una vez aterrorizó, ahora se convierte en nuestro punto de acceso a la gracia. Permaneciendo en el centro de todo está Jesús, radiante en gloria, afirmado por el Padre, por encima de la ley, por encima de los profetas, y más cerca que nunca de los corazones de los hombres. Este ya no es un Dios que se esconde detrás del trueno y el humo. Este es un Dios que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Porque en Jesús la gloria inaccesible se vuelve personal. ¿Por qué Jesús llevó solo a 3 discípulos para presenciar este momento extraordinario en la montaña? ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué no a toda la multitud? La respuesta revela algo profundo, no solo sobre el evento mismo, sino también sobre el llamado único de Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 no eran simplemente amigos más cercanos, formaban lo que muchos llaman el círculo íntimo de Jesús.
Una y otra vez en los evangelios los vemos señalados para los momentos más íntimos e intensos del ministerio de Jesús. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo en Marcos 5, solo permitió que Pedro, Jacobo y Juan entraran al cuarto. Cuando Jesús agonizó en Getsemaní, sudando gotas de sangre, trajo a estos mismos tres para orar con él más cerca que el resto. Y ahora, en el monte de la Transfiguración, son nuevamente estos tres quienes son invitados a ver su gloria revelada. ¿Pero por qué? Porque lo que estaban a punto de presenciar cambiaría todo. Jesús iba a revelar su naturaleza divina, permitirles un vistazo de su gloria preencarnada y dejarlos escuchar la voz audible de Dios Padre, un privilegio otorgado a solo unos pocos en toda la Escritura. ¿Por qué ellos? Porque cada uno de ellos pronto enfrentaría pruebas, roles de liderazgo y persecución que requerían una fe inquebrantable, el tipo de fe que solo podía forjarse en el fuego de la revelación personal. Miremos brevemente a cada uno. Pedro, el líder extrovertido, audaz, apasionado, frecuentemente impulsivo. Pedro llegaría a ser un pilar de la iglesia primitiva, Gálatas 2:9. Predicaría en Pentecostés, realizaría milagros y eventualmente sufriría el martirio por su fe. Pero Pedro también experimentaría momentos de profundo fracaso, negando a Jesús 3 veces en la noche de su arresto. Necesitaba este momento en la cumbre como recordatorio de quién era verdaderamente Jesús para poder regresar y fortalecer a los hermanos después de su caída. Años después, Pedro escribiría segundo Pedro 1, 16, 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este momento se grabó a fuego en la memoria de Pedro. Nunca lo olvidó porque no fue solo una visión espiritual, fue un testimonio histórico. Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos del trueno, un hombre de profunda convicción. Jacobo llegaría a ser el primer apóstol en morir por la fe, ejecutado por Herodes en Hechos 12:2. No vivió mucho después de la resurrección, pero vivió audazmente. Y quizás fue este vistazo de gloria, este encuentro con la majestad de Cristo, lo que le permitió enfrentar la espada con valor. No vio a un maestro en esa montaña, vio al Rey de Gloria y eso cambió todo. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, el más joven de los 12, aquel que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Juan llegaría a escribir el Evangelio de Juan, 3 epístolas, y el libro de Apocalipsis, posiblemente el libro más místico y apocalíptico de la Biblia. Fue Juan quien viviría más tiempo, Juan quien vería visiones del cielo abierto, Juan quien describiría al Cordero sobre el trono resplandeciendo con el mismo brillo que vio en la montaña ese día. No se equivoquen, la transfiguración plantó semillas en el alma de Juan que florecerían décadas después cuando escribió Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que Jesús no eligió a estos tres al azar. Los eligió porque se convertirían en testigos no solo de su sufrimiento, sino de su gloria, no solo de su muerte, sino de la esperanza de resurrección, no solo de la cruz, sino de la corona. Y esto no fue solo un encuentro privado para fortalecer sus corazones, también fue una vista previa pública de algo mucho mayor. Fue un anticipo de la segunda venida. Cuando Jesús regrese, no vendrá en debilidad, vendrá en poder y gloria. La transfiguración fue un avance, un vistazo del día cuando todo ojo lo verá como realmente es. Mateo 16, 27, 28.
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa profecía se cumplió en parte en esa montaña. Pedro, Jacobo y Juan recibieron una vista previa de la eternidad para poder mantenerse firmes en el tiempo. Porque una vez que has visto la gloria del Rey, ninguna prueba, ninguna duda, ninguna persecución puede sacudir lo que sabes que es verdad. Y ese es el poder del Monte Santo. La transfiguración no fue solo un destello de gloria del pasado, fue una ventana al futuro. Este momento en la cima de la montaña no fue meramente histórico, fue profético. Fue Jesús mostrando a sus discípulos y a nosotros un vistazo de lo que está por venir, una vista previa de su majestad resucitada, su poder que regresa y su reino eterno. Miremos las piezas una por una. Jesús en gloria deslumbrante es una imagen de su cuerpo resucitado y glorificado. El velo de su humanidad fue levantado. Y por un momento los discípulos lo vieron no solo como rabí, no solo como Mesías, sino como el Hijo exaltado de Dios en gloria preencarnada. El mismo brillo que tendría después de la resurrección y el mismo esplendor con el que regresará en la segunda venida. Apocalipsis 1, 14, 16 describe al Jesús resucitado así. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es un lenguaje casi idéntico a lo que los discípulos vieron en la montaña. Moisés y Elías en gloria revelan la resurrección de los justos y la continuidad del pacto. Moisés había muerto y fue sepultado. Elías fue llevado vivo al cielo. Uno representa a los muertos en Cristo. El otro representa a los vivos que son arrebatados. Este momento sutilmente prefigura 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. En esta montaña ves tanto a Moisés resucitado y glorificado como a Elías arrebatado y regresado. Juntos representan a todo el pueblo redimido de Dios, aquellos que aparecerán con Cristo en su reino. La nube brillante representa la presencia manifiesta de Dios. Justo como en el Antiguo Testamento, esta es la misma gloria Shekinah que guió a Israel a través del desierto de día. La misma nube que descendió sobre el tabernáculo y el templo, simbolizando que Dios moraba entre su pueblo. En este momento, la nube desciende nuevamente, pero no sobre una tienda o un edificio, sobre Jesús, porque ahora la presencia de Dios no se encuentra en una estructura física, se encuentra en una persona. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Jesús es ahora el tabernáculo de gloria, y la nube de la presencia de Dios afirma esa realidad divina. La voz desde la nube es la afirmación final de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es la misma voz divina que escucharemos al final de la era. Una voz que habla no desde el monte Sinaí, sino desde el trono del cielo. Hebreos 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En la transfiguración, la voz no fue solo para esos 3 discípulos, fue para toda la humanidad. Una vista previa del momento final, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. Ahora, no perdamos esta profecía clave. Lucas 9, 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este versículo ha desconcertado a muchos. Pero lo que sigue inmediatamente en el Evangelio de Lucas, la transfiguración.
Jesús estaba hablando a los discípulos 6 días antes del encuentro en la cumbre. Y en ese momento, Pedro, Jacobo y Juan sí vieron el reino, no completamente realizado, pero revelado en gloria. Vieron a Jesús no como un varón de dolores, sino como el Rey conquistador. Vieron el futuro irrumpiendo en el presente. Vieron el reino de Dios no en teoría, sino en color viviente, brillando radiante e imparable. Este fue el cumplimiento de las palabras de Jesús, una confirmación divina de que el reino ya había comenzado a llegar y un día vendría en pleno poder y gloria. Así que la transfiguración no fue solo un momento de asombro, fue un avance del evento principal, la segunda venida de Cristo. Nos dice que el mismo Jesús, que caminó por los senderos polvorientos de Galilea, que enseñó en parábolas y sanó a los enfermos, que pronto colgaría en una cruz y resucitaría de la tumba, ese mismo Jesús viene nuevamente en gloria, en poder, en luz y en triunfo. Y si los discípulos fueron cambiados por un vistazo de esa gloria, imagina cómo será verlo cara a cara. 1 Juan 3.2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La montaña les dio un vistazo, la cruz les daría redención, la resurrección les daría esperanza, pero la gloria venidera les daría visión eterna. Hay un último detalle asombroso que trae todo este momento en la cumbre a foco. Lucas 9:30-31. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Permite que esto penetre profundamente. Moisés y Elías, parados en gloria, no estaban discutiendo teología, política o milagros. Estaban hablando con Jesús sobre su muerte inminente. Pero Lucas usa una palabra griega muy específica aquí. La palabra traducida como partida es éxodos. Esa no es una coincidencia, esa es una conexión divina. Porque así como Moisés dirigió a los israelitas en su éxodo fuera de la esclavitud en Egipto, a través del Mar Rojo, hacia el pacto con Dios, Jesús estaba a punto de dirigir un nuevo éxodo, uno que pasaría a través de la cruz, a través de la tumba y hacia la libertad eterna. El éxodo de Moisés fue físico, de las cadenas de Faraón a la tierra prometida. Pero el éxodo de Jesús fue espiritual y eterno, un viaje que llevaría a la humanidad del pecado a la salvación, de la muerte a la vida, del juicio a la misericordia. Moisés fue el libertador del antiguo pacto. Jesús es el redentor del nuevo pacto. Y Elías fue el profeta que se enfrentó audazmente en tiempos de rebelión, llamando al pueblo a arrepentirse, a volverse, a preparar el camino del Señor. Toda su misión se trataba de restauración, revivir los corazones del pueblo de Dios. Así que tenemos a Moisés representando la liberación a través de la ley, Elías representando el arrepentimiento a través de los profetas, y Jesús parado en el medio, no solo predicando esas cosas, sino cumpliéndolas en su muerte y resurrección. Vino no solo para enseñar la ley, sino para cumplirla. No solo para llamar al arrepentimiento, sino para comprar la redención. Esta conversación en la montaña no fue charla trivial. Fue el consejo de gloria, el relevo celestial, la confirmación final de que todo, la ley, los profetas, las promesas, estaba a punto de completarse en Jerusalén. La cruz no fue una interrupción en la misión de Jesús, fue el destino. Y es aquí, en esta escena, donde el pasado, el presente y el futuro colisionan. La ley mira hacia atrás, los profetas apuntan hacia adelante. Pero Jesús permanece en el centro donde el cielo y la tierra se encuentran. Así que, ¿por qué Jesús se encontró con Moisés y Elías? Porque este momento en la montaña fue más que una reunión, fue un mensaje de que el plan de Dios se estaba desarrollando perfectamente, un mensaje de que el reino había llegado en poder.
Un mensaje de que el Hijo de Dios estaba a punto de cumplir la misión de rescate más grande de la historia. Reunamos todo. ¿Por qué Jesús se encontró con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Porque Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, y ambos apuntaban inequívocamente, proféticamente, poderosamente hacia aquel que estaba entre ellos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esta no fue solo una demostración sobrenatural de gloria, fue una declaración divina, una declaración al cielo, a la tierra, a los discípulos y a nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En un momento vimos el pasado cumplido, el presente transformado y el futuro revelado. Jesús no es un capítulo en la historia. Él es el autor, el cumplimiento de la ley, la culminación de los profetas, el mediador de un pacto nuevo y mejor, y el Rey de una gloria que nunca se desvanecerá. Él es aquel de quien toda la Escritura testifica. Él es aquel a quien somos llamados a ver, a escuchar y a seguir, no solo en la montaña, sino cada día de nuestras vidas. Si este viaje a través del monte de la Transfiguración ha abierto tus ojos, si has captado aunque sea un vistazo de la gloria de Cristo, entonces no lo guardes para ti mismo. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campana para no perderte nunca otra inmersión profunda en las Escrituras. Comenta abajo qué te llamó más la atención de esta revelación en la cumbre. ¿Fue la gloria, la voz, el significado del Éxodo? Discutamos. Y sobre todo, comparte este video con alguien que tenga hambre de entender la Biblia más profundamente. La Transfiguración no fue solo para Pedro, Jacobo y Juan. Fue una vista previa para ti y para mí, un recordatorio de que Jesús sigue revelando su gloria a aquellos que están dispuestos a seguirlo hasta la montaña. Así que sigue buscando, sigue estudiando y sigue escalando, porque el próximo vistazo de gloria puede estar más cerca de lo que piensas. La experiencia de la Transfiguración nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la revelación divina. No fue un evento aislado, sino el punto culminante de una serie de manifestaciones que prepararon a los discípulos para lo que estaba por venir. Cada milagro que presenciaron, cada parábola que escucharon, cada momento íntimo con el Maestro, los condujo hacia esta cumbre sagrada, donde toda duda se disolvería ante la evidencia irrefutable de la divinidad de Cristo. El simbolismo de los vestidos blancos de Jesús trasciende la simple descripción visual. En las culturas antiguas, el blanco representaba pureza, santidad y autoridad divina. Cuando las Escrituras describen que sus ropas se volvieron blancas como la luz, no solo hablan de un cambio físico, sino de una revelación teológica. Era como si la misma esencia de la pureza divina se hubiera hecho visible, recordándonos que en Jesús no hay sombra de variación ni tiniebla alguna. La presencia simultánea de Moisés y Elías también nos habla de la continuidad de la obra redentora de Dios a través de las edades. Estos hombres, separados por siglos en sus ministerios terrenales, se encuentran unidos en la eternidad, testificando que el plan de salvación es uno solo, tejido a través de generaciones por la mano soberana del Creador. Sus apariciones no fueron nostálgicas revisitas al pasado, sino confirmaciones proféticas del presente eterno de Dios. El terror sagrado que experimentaron los discípulos nos recuerda que los encuentros genuinos con lo divino siempre transforman al observador. No se trataba de miedo por miedo, sino del reconocimiento abrumador de estar en presencia de la santidad absoluta. Este temor reverente es el comienzo de la sabiduría, el punto donde la humanidad reconoce su lugar apropiado ante la majestad del Todopoderoso. La reacción instintiva de Pedro de querer construir tabernáculos revela algo profundamente humano: nuestro deseo de capturar y prolongar los momentos de gloria espiritual.
Sin embargo, la interrupción divina nos enseña que tales experiencias no están destinadas a ser permanentemente contenidas, sino a ser transformadas en testimonio viviente que impacte el mundo circundante. El hecho de que esta revelación ocurriera precisamente antes del viaje final a Jerusalén no fue coincidencial. Era la provisión amorosa de un Padre Celestial preparando a sus hijos para la prueba más difícil de sus vidas. Cuando vieran a su Maestro colgando ensangrentado en la cruz, recordarían este momento de gloria y entenderían que la aparente derrota era en realidad victoria cósmica. La transfiguración también prefigura el estado glorioso que aguarda a todos los creyentes. Lo que vemos en Jesús es un adelanto de nuestra propia transformación venidera. 1 Corintios 15, 51-52 nos promete que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La gloria de Cristo en el monte es el prototipo de la gloria que compartiremos con Él. La elección del monte como escenario no fue arbitraria. Las montañas en la cosmología bíblica representan lugares donde el cielo toca la tierra, donde lo temporal se encuentra con lo eterno. Desde el Ararat, donde reposó el arca, hasta el Sinaí, donde se entregó la ley, hasta el Calvario, donde se consumó la redención. Las alturas han sido escenarios de los momentos más decisivos en la historia de la salvación. El silencio que siguió a la voz del Padre es tan significativo como las palabras mismas. En ese silencio sagrado, los discípulos procesaron no solo lo que habían escuchado, sino lo que habían presenciado. Era el silencio de la adoración pura, cuando las palabras se vuelven inadecuadas ante la magnitud de la revelación divina. La desaparición gradual de Moisés y Elías, dejando solo a Jesús visible, simboliza la transición de la dispensación de la ley y los profetas a la era de la gracia. No fue un reemplazo abrupto, sino una transición orquestada divinamente donde lo antiguo cede su lugar a lo nuevo, pero siempre en perfecta armonía con el plan eterno de Dios. El descenso de la montaña representó el regreso a la realidad ministerial, pero con una diferencia crucial. Ahora llevaban consigo una revelación que transformaría su comprensión de todo lo que siguiera. Cada enseñanza posterior de Jesús, cada milagro, cada momento de su pasión sería interpretado a través del lente de lo que habían visto en la cumbre sagrada. La orden de no contar la visión hasta después de la resurrección demuestra la sabiduría pedagógica de Cristo. Sabía que sin el contexto completo de su muerte y resurrección, la transfiguración podría ser malinterpretada. Solo después del Calvario y la tumba vacía adquiriría su significado pleno y su poder transformador. El impacto duradero de esta experiencia se evidencia en los escritos posteriores de los testigos. Pedro, décadas después, aún hablaba con vívida claridad sobre aquel día glorioso. Juan, en su vejez, describía la gloria de Cristo con palabras que claramente brotaban de aquella experiencia montañosa. Para ellos, la transfiguración no fue simplemente un recuerdo, sino una realidad viva que continuó informando su fe. La transfiguración nos enseña que los momentos de gloria espiritual no son recompensas por nuestra espiritualidad, sino preparación para nuestro servicio. Dios no nos lleva a las cumbres para nuestro disfrute personal, sino para equiparnos para los valles que inevitablemente seguirán. La gloria vista se convierte en fortaleza para la batalla, esperanza para la prueba y testimonio para los perdidos. Finalmente, este evento extraordinario nos recuerda que vivimos en el tiempo intermedio entre dos manifestaciones de gloria. La primera, revelada en el monte. La segunda, que se manifestará cuando Él venga en poder. Nuestra responsabilidad es vivir a la luz de ambas realidades, llevando el testimonio de la primera mientras aguardamos con expectación la consumación de la segunda.
En este intervalo sagrado, somos llamados a ser testigos de la gloria vista y heraldos de la gloria venidera. Desde hace décadas, millones de personas han pisado el Vaticano sin sospechar lo que realmente tienen delante de sus ojos. No es una metáfora, no es una interpretación artística, es algo tangible, físico y brutalmente obvio para quien se atreve a observar. El Aula Pablo VI, el principal auditorio del Vaticano, no es solo un edificio, es la representación arquitectónica de una serpiente. Y no es coincidencia. Si te paras frente a su estructura, las líneas curvas, la forma alargada del techo y los detalles laterales replican con precisión la cabeza de un reptil. Pero lo perturbador no termina ahí. Cuando cruzas sus puertas, la sensación se vuelve aún más inquietante. Dos enormes ventanas te observan, perfectamente colocadas para simular los ojos de un depredador. El escenario frontal es la boca abierta de esa criatura. El techo está cubierto de patrones que simulan escamas, envolviendo a todos los presentes dentro de un vientre simbólico, casi ritual. Todo está alineado para enviar un mensaje, pero no al público común, sino a los que saben leer los códigos ocultos. Y mientras la mayoría piensa que está en un lugar sagrado, los símbolos están gritando otra historia completamente diferente. Porque aquí no estamos hablando de suposiciones ni de interpretaciones forzadas. No, aquí hablamos de datos objetivos, visibles, que cualquiera puede comprobar si deja de mirar con ojos condicionados. La pregunta no es si esto es real. La verdadera pregunta es: ¿por qué una institución que afirma representar a Dios diseñaría su sala más importante como la cabeza de una serpiente? Las coincidencias no existen cuando hablamos de estructuras milimétricamente planeadas durante décadas. Lo que aparenta ser un simple capricho arquitectónico, en realidad es un lenguaje codificado, construido para enviar mensajes a quienes están dentro del círculo interno. El Vaticano no solo comunica con palabras, comunica con piedra, con mármol, con geometría sagrada. Cada ángulo, cada curva y cada vitral está diseñado para resonar en un nivel subconsciente, generando sensaciones de sumisión, reverencia o miedo. El aula. Pablo VI es apenas la punta del iceberg. Todo el complejo vaticano está plagado de símbolos esotéricos, serpientes, obeliscos, espirales y figuras que no pertenecen al cristianismo, sino a tradiciones mucho más antiguas. Mira hacia la plaza de San Pedro y encontrarás un enorme obelisco egipcio en el centro, rodeado de un círculo que forma un gigantesco reloj solar. ¿Eso es cristianismo? No, eso es astronomía ritual, es culto solar, es herencia de misterios antiguos y no está ahí por estética, está ahí porque opera como una antena simbólica y energética. Este no es un diseño accidental ni fruto de artistas sin sentido espiritual. Es un lenguaje visual construido para los iniciados, para los que conocen las reglas del juego oculto. No se trata de fe, se trata de control, de programación mental a escala global, camuflada bajo el velo de lo sagrado. Imagina asistir a un evento religioso esperando encontrar un altar sagrado, y lo que te recibe es una escultura que parece haber salido de una pesadilla. Eso es exactamente lo que ocurre en el Aula Pablo VI con la escultura llamada La Resurrección de Pericle Fassini. Oficialmente representa a Cristo emergiendo de un cráter nuclear, pero cualquiera con ojos puede ver que eso no es Cristo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El rostro es grotesco, distorsionado, con facciones que no inspiran paz ni salvación, sino amenaza.
sufrimiento y oscuridad. Su cuerpo no expresa gloria ni resurrección. Parece más una criatura atrapada entre dimensiones, rodeada de figuras humanas que no están salvándose, sino agonizando. Los detalles de esta obra son tan perturbadores que muchos visitantes sienten incomodidad sin saber exactamente por qué. Y no es casual. Este altar visual no está diseñado para elevar el espíritu. Está diseñado para anclar miedo, sumisión y confusión en el subconsciente de quienes lo contemplan. Entonces, la pregunta vuelve a golpear como un mazo. ¿Por qué? ¿Por qué el centro neurálgico del cristianismo exhibe una imagen que no representa a su Salvador, sino algo que parece una manifestación demoníaca? Y si crees que esto es casualidad, prepárate, porque apenas estamos comenzando. Cuando miras con atención, te das cuenta de que la arquitectura no es solo estética, es un lenguaje de control. Las estructuras del Vaticano no están diseñadas para acercarte a Dios, sino para recordarte constantemente quién tiene el poder y quién obedece. Las cúpulas, los pasillos, las criptas, todo está hecho para provocar sensaciones específicas. No es coincidencia que tantas estructuras evoquen serpientes, ojos que te observan, puertas selladas y símbolos de fertilidad pagana. No es decoración, es programación simbólica. Es un teatro espiritual donde tú eres el espectador, pero no el protagonista. El verdadero ritual ocurre detrás del telón, en los salones privados donde los secretos jamás llegan a la superficie. La simetría perfecta, los patrones geométricos y la disposición de los objetos dentro del Vaticano no son ornamentales, son mapas energéticos, son circuitos de poder ritual. No lo hacen por tradición. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Lo hacen porque creen y saben que la arquitectura puede moldear la conciencia colectiva. Quienes diseñaron estos espacios no pensaban en tu salvación, pensaban en tu sumisión, en tu obediencia ciega, en mantenerte atrapado en un ciclo eterno donde tu espiritualidad siempre depende de un intermediario, de ellos. Bajo la majestuosidad de la Basílica de San Pedro se oculta un lugar que muy pocos conocen: la necrópolis vaticana, un laberinto de tumbas y pasadizos que datan de los primeros siglos del cristianismo y que esconden un secreto aún más inquietante. La tumba conocida como Mausoleo U oficialmente es solo una designación arqueológica, pero los susurros dentro de círculos ocultistas y estudiosos alternativos cuentan otra historia. Existen antiguos registros que vinculan esa tumba simbólicamente o quizás literalmente con Lucifer. Y no estamos hablando del diablo caricaturesco de la tradición popular, sino del portador de luz, del rebelde, del ángel caído de tradiciones precristianas. ¿Qué hace un nombre asociado a Lucifer dentro de los registros arqueológicos del mismísimo Vaticano? La explicación oficial apela a errores lingüísticos, malas traducciones y coincidencias etimológicas. Pero, ¿de verdad crees que una institución que ha perfeccionado la manipulación simbólica durante siglos cometería semejante error? La respuesta es incómoda pero clara. No es un error, es un código, es una firma oculta que ha estado ahí desde el principio.
Y si te atreves a seguir bajando por ese túnel, prepárate, porque lo que encontrarás pondrá a prueba todo lo que creías sobre fe, religión y poder. A medida que uno desciende por los túneles ocultos bajo la Basílica de San Pedro, la sensación es inequívoca. Aquí no estamos frente a simples restos arqueológicos. Lo que yace oculto bajo tierra es una red de cámaras que no solo guardan cadáveres, sino secretos destinados a nunca ver la luz. Entre todas las tumbas, el mausoleo U destaca por las teorías que lo rodean. ¿Por qué su simbología difiere tanto del resto? ¿Por qué algunos grabados parecen referirse a figuras que, según la doctrina cristiana, deberían ser condenadas? Algunos investigadores sostienen que en esas criptas se encuentran referencias directas no solo a Lucifer como concepto, sino a su veneración dentro de círculos internos del propio Vaticano. Las excusas oficiales siempre apuntan a malentendidos lingüísticos, que Lucifer, en latín, significa portador de luz y que no tiene nada que ver con el diablo. Pero seamos claros, cuando ese nombre aparece repetidamente en inscripciones dentro de la sede máxima del cristianismo, no estamos ante coincidencias, estamos ante códigos deliberados, y este no es un simple detalle aislado. Es parte de un entramado mayor, una red de símbolos, cámaras selladas y conocimiento enterrado que no fue ocultado por accidente, sino porque lo que allí se guarda tiene el potencial de derrumbar todo el relato construido durante siglos. A simple vista, la Puerta Santa del Vaticano parece ser solo un elemento ceremonial, abierto cada 25 años durante los años santos. Pero si analizas su origen y su simbología, descubrirás que no es solo una tradición, es un ritual de apertura de portales, cargado de significado esotérico. Piénsalo, una puerta que permanece sellada desde dentro, con ladrillos y cemento, durante décadas, y que solo puede ser abierta mediante un ritual específico, llevado a cabo por el propio Papa. Eso no es un simple acto simbólico, eso es magia operativa disfrazada de fe. En múltiples tradiciones esotéricas, una puerta sellada representa la barrera entre dimensiones, un umbral que, al abrirse, permite el paso de energías, entidades o influencias que no son de este mundo. No es un simple acceso físico, es un dispositivo ritual, un portal cargado de intención. ¿Realmente crees que toda esa ceremonia con himnos específicos, letanías, incienso y oraciones codificadas es solo folclore religioso? No. Es la activación de un mecanismo oculto, un acto de sincronización con fuerzas que operan más allá del plano visible y que definitivamente no están ahí para tu salvación. Millones de personas asisten o miran por televisión las majestuosas ceremonias del Vaticano, pensando que son expresiones puras de devoción. Pero la realidad es mucho más oscura. Lo que el mundo ve como misa, bendición o acto litúrgico es, en muchos casos, un ritual de poder oculto. Las procesiones, las túnicas, los cánticos en latín, las velas, los inciensos, todo está perfectamente diseñado para activar estados alterados de conciencia. No es adoración, es programación mental colectiva. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento tiene una función específica dentro del esquema esotérico que operan. Observa con atención las estructuras geométricas de los templos, la disposición del altar, la secuencia de movimientos. Todo sigue principios de geometría sagrada y resonancia energética. Estas no son prácticas al azar, son fórmulas rituales que han sido refinadas durante siglos por órdenes internas. Y mientras tú piensas que estás participando de un acto de fe, ellos están canalizando esa energía colectiva hacia un sistema oculto. No para tu iluminación, no para tu conexión con lo divino, sino para alimentar una maquinaria espiritual diseñada, no para liberar, sino para someter. Muchos creen que el nombre Lucifer fue desterrado del cristianismo, que es un tabú absoluto. Pero aquí viene el golpe de realidad.
El propio Vaticano sigue pronunciando su nombre y lo hace en sus rituales oficiales. Durante la vigilia pascual, uno de los momentos más sagrados del calendario católico, el canto del Exultet incluye la frase Flammas eius Lucifer matutinus inveniat, que traducido significa que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Y continúa, ese Lucifer que no conoce ocaso, no es un error, no es una metáfora perdida en el tiempo. Es parte de la liturgia actual. La excusa oficial es que Lucifer se refiere al planeta Venus, el portador de luz. Pero detente a pensar, si esa interpretación fuera tan inocente, ¿por qué no actualizaron el texto en siglos? ¿Por qué no quieren? Porque dentro de los círculos internos, ese nombre no es una maldición, es una invocación. Y no es conspiración. Está en los libros litúrgicos. Está grabado en la tradición vaticana. Lo cantan, lo celebran, lo perpetúan. Mientras te hacen creer que Lucifer es el enemigo, en sus rituales le rinden tributo. Cuando la mayoría escucha que el Vaticano tiene un telescopio llamado Lucifer, piensa que es un chiste, una coincidencia desafortunada o una broma de mal gusto, pero no. Es absolutamente real. Está ubicado en Arizona, Estados Unidos, en colaboración con astrónomos jesuitas. El nombre completo es Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, convenientemente resumido como Lucifer. Y aquí empieza lo inquietante. ¿Qué hace la organización religiosa más poderosa del mundo escaneando el espacio profundo? No es un telescopio cualquiera. Su capacidad permite observar galaxias distantes, objetos invisibles al ojo humano y fenómenos cósmicos de altísima energía. ¿Por qué el Vaticano invertiría en eso? Porque su interés no es solo teológico, es cosmológico, es metafísico. Buscan algo y no es precisamente a Dios. Piensa en esto. Una institución que durante siglos persiguió a astrónomos, quemó herejes y negó la ciencia. Ahora opera uno de los telescopios más avanzados del planeta. ¿Qué están buscando allá afuera? ¿O acaso están vigilando lo que podría venir de allá? El Vaticano ha perfeccionado durante siglos el arte de la ilusión. Lo que presentan al mundo como un centro espiritual, un faro de fe y moralidad, es en realidad un mecanismo de control diseñado con precisión quirúrgica. No es una iglesia, es una maquinaria política, financiera y esotérica, camuflada bajo símbolos sagrados. Todo lo que ves, los rituales, las oraciones, los cantos, es solo la superficie, una máscara cuidadosamente pulida para mantener a las masas sometidas a un relato construido. Mientras los fieles oran, los arquitectos de este sistema juegan un juego muy diferente, uno que no tiene nada que ver con la salvación y sí todo que ver con el poder absoluto. Este no es un sistema creado para elevar tu alma, sino para mantenerla dentro de un circuito cerrado. Desde la arquitectura hasta las doctrinas, desde los dogmas hasta las liturgias, todo está diseñado para un propósito, que nunca puedas conectar con lo divino sin pasar primero por ellos. Ellos son los mediadores, los dueños de las llaves y del candado. La religión, en este contexto, no es un camino hacia Dios, es un software de control espiritual instalado desde la infancia. Porque mientras crees que te están salvando, en realidad te están programando para nunca salir del laberinto que ellos mismos construyeron. Pocos eventos han sido tan meticulosamente ocultados como el que, según insiders como el padre Malachi Martin, ocurrió en 1963 dentro del Vaticano. Lo que se describe no es una simple ceremonia simbólica, sino la entronización literal de Lucifer como la nueva fuerza espiritual al mando de la institución. Sí, lo que acabas de leer es real. Y no fue un solo ritual, fue una ceremonia coordinada realizada simultáneamente en el Vaticano y en un punto específico en Estados Unidos. Un acto diseñado no para bendecir a la Iglesia, sino para redirigir toda su energía hacia una nueva entidad.
una nueva autoridad en la sombra. Malachi Martín no era un loco marginal, era un sacerdote jesuita, poliglota, asesor de varios papas y con acceso directo a los niveles más altos del poder vaticano. Cuando decidió romper el silencio, las entrevistas fueron censuradas, los registros desaparecieron y su vida se convirtió en un campo minado de amenazas. El resultado de aquel evento es visible hasta hoy. Después de 1963, la transformación del Vaticano no solo fue doctrinal, fue simbólica, estructural y espiritual. Las puertas se abrieron no al cielo, sino a otra cosa, algo mucho más oscuro. Y si crees que eso es imposible, es porque ellos han hecho un trabajo perfecto para que así lo pienses. La Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas, nació oficialmente como una orden misionera y educativa. Pero detrás de su fachada académica se esconde la estructura de inteligencia más eficiente y sofisticada que ha existido dentro de cualquier institución religiosa y quizás del mundo. Los jesuitas no son simples sacerdotes, son estrategas, lingüistas, maestros del engaño, de la persuasión y del control psicológico. Su entrenamiento incluye no solo teología, sino también técnicas de contrainteligencia, manipulación de masas y operaciones encubiertas. Su verdadero campo de batalla no es el púlpito, es el tablero geopolítico. No es coincidencia que el actual Papa Francisco sea el primer papa jesuita de la historia. No es casualidad, es la culminación de un plan de infiltración y control que lleva siglos en ejecución. Porque mientras el mundo mira al Papa como un hombre de paz, los verdaderos operadores están detrás de él, en sotanas negras, no blancas. El llamado Papa Negro, título del superior general de los jesuitas, es quien realmente maneja los hilos. El Papa Blanco es la cara visible. El Papa Negro es el CEO de un imperio espiritual disfrazado. Y quien no entienda esto, jamás entenderá cómo funciona realmente el poder dentro del Vaticano. Si piensas que el Vaticano es solo un centro espiritual, piénsalo dos veces. Su banco, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido el epicentro de algunos de los escándalos financieros más turbios de la historia moderna. Lavado de dinero, conexiones con la mafia, financiación de operaciones encubiertas. La lista es interminable. Uno de los casos más infames fue el del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo el puente Blackfriars, en Londres, en 1982, con los bolsillos llenos de ladrillos y efectivo. La versión oficial fue suicidio. La realidad, un mensaje, un ritual, una limpieza interna, una advertencia para cualquiera que intentara romper el silencio. Las conexiones del Vaticano con redes criminales no son teorías de conspiración, son hechos documentados, fondos desviados, movimientos oscuros, transferencias secretas protegidas bajo el manto de la inmunidad diplomática. Porque sí, el Vaticano es un Estado soberano y intocable. Mientras la fe mueve millones de almas, el dinero mueve el verdadero poder. Y detrás de cada misa, de cada procesión, de cada oración, hay un entramado financiero que sirve a intereses que no tienen nada que ver con la salvación. Y todo con la bendición de las sotanas. Camina por cualquier rincón del Vaticano y presta atención. Verás obeliscos egipcios, piñas gigantes que representan la glándula pineal, soles, espirales, cruces invertidas y estructuras que remiten más a cultos paganos que al cristianismo que predican. La gran piña del patio de la Piña, por ejemplo, no es un simple adorno, es un símbolo esotérico de iluminación, de activación de la conciencia. ¿Qué hace un símbolo de origen babilónico y egipcio en el centro del Vaticano? No es casualidad, es legado, es herencia de tradiciones ocultas, absorbidas y recicladas bajo nueva apariencia. Observa el obelisco en la Plaza de San Pedro. Fue traído directamente de Heliópolis, Egipto, una ciudad dedicada al culto solar. Su ubicación central, rodeada de un círculo,
no es estética, es un reloj solar, un portal simbólico, una antena energética. Y no tiene nada que ver con Jesús. El problema no es que estos símbolos estén ahí, el problema es que nunca te dijeron lo que realmente significan. Porque si descubres el verdadero código, el velo cae, y lo que descubrirías no tiene nada que ver con la salvación, tiene todo que ver con el control. Mientras la fachada oficial predica amor, redención y fe, el análisis simbólico revela otra historia, una mucho más antigua, oscura y perturbadora. Porque en el corazón del Vaticano no reina el Dios de la Biblia, sino una deidad mucho más antigua, Saturno, el señor del tiempo, del control y de la muerte. Saturno, conocido también como Cronos, Moloch, Baal o El, ha sido históricamente el devorador de niños, el dios del sacrificio, del rigor, del castigo y del ciclo eterno de opresión. Su símbolo es el cubo negro, su color es el negro, y sus rituales giran en torno a la dominación absoluta sobre la materia y la conciencia. La presencia de Saturno no es accidental. Está incrustada en la arquitectura, en los rituales, en la vestimenta de los altos cargos eclesiásticos, las túnicas negras, los anillos, las llaves cruzadas. Todo está alineado con la iconografía saturnina. No es devoción cristiana, es adoración camuflada al Dios del tiempo y la muerte. Y mientras millones oran sin saber, pensando que están conectando con lo divino, su energía se canaliza dentro de un sistema que no busca su liberación, sino su perpetua esclavitud espiritual. Porque Saturno no concede libertad. Saturno exige obediencia, sacrificio y sometimiento absoluto al orden establecido. Si Saturno es el dios oculto del Vaticano, su firma está por todas partes. Y su símbolo más poderoso es el cubo negro. Lo encuentras codificado en pisos, estructuras, altares y patrones arquitectónicos que, a simple vista, parecen decorativos, pero son mucho más. La razón es simple. El cubo es la representación tridimensional del hexágono. Y no es casual que en el polo norte de Saturno exista un fenómeno atmosférico único, una tormenta hexagonal perfecta que se traduce geométricamente en un cubo cuando se observa en 2 dimensiones. No es solo astronomía, es simbología cósmica convertida en herramienta de poder. Los arquitectos del Vaticano, conscientes de las leyes de la geometría sagrada, utilizan estos patrones no por estética, sino por su capacidad de resonar frecuencias específicas. El cubo es un contenedor, un sello, un mecanismo energético de confinamiento espiritual que atrapa la conciencia dentro de un ciclo eterno de obediencia. Cada vez que caminas sobre esos mosaicos, cuando te postras ante esos altares, estás literalmente dentro de un espacio diseñado para moldear tu campo energético. No es fe, es ingeniería espiritual, una prisión hecha de piedra, símbolos y programación ritual. El Vaticano no solo controla cuerpos, territorios y economías, controla algo infinitamente más poderoso, la mente y el alma de miles de millones de personas desde su nacimiento. ¿Cómo lo hacen? A través de un sistema de programación psicoespiritual cuidadosamente diseñado desde la infancia. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra. Profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Desde el primer momento que un niño es bautizado, se le introduce en un ciclo de rituales que condicionan su percepción de la realidad. La confesión, la comunión, la confirmación, las misas, no son actos de fe inocentes, son procedimientos de imprinting mental, diseñados para crear estructuras internas de obediencia y culpa.
Cada oración repetida, cada gesto litúrgico, cada imagen de sufrimiento construye una arquitectura invisible dentro de la psique, una jaula mental que condiciona no solo cómo piensas sobre Dios, sino también cómo piensas sobre ti mismo, sobre tu valor, tu libertad y tu capacidad de decidir tu propio destino espiritual. Este control no es accidental ni benigno, es deliberado. Porque un alma convencida de que necesita mediadores, rituales y aprobación externa para existir correctamente, es un alma que jamás buscará su verdadera soberanía espiritual. Y ahí reside el verdadero triunfo del sistema. Si creías que el control del Vaticano terminaba en las criptas y los altares, piénsalo otra vez, porque ahora su dominio se está digitalizando. El Vaticano está invirtiendo millones en inteligencia artificial, blockchain, identidad digital y sistemas de confesión virtual. Lo que antes eran rituales presenciales, ahora se están transformando en algoritmos. Pronto, no necesitarás ir a un confesor humano. Una aplicación lo hará por ti. Y con ello tus pecados, tus pensamientos, tus debilidades quedarán registrados en bases de datos que no desaparecen nunca. Piensa en lo que esto significa. Vigilancia espiritual 24/7. Un Dios artificial que no duerme, no olvida y nunca te perdona, a menos que el sistema lo permita. Este no es el futuro, ya es presente. Ya están desarrollando marcos éticos de IA religiosa y protocolos de confesión automatizada. El control del alma, que antes se hacía con campanas, incienso y latín, ahora se hará con sensores biométricos, perfiles digitales y contratos inteligentes. Porque la nueva catedral no tiene vitrales ni altares. Tiene servidores, pantallas y líneas de código. Llegados a este punto, algo ha cambiado dentro de ti, porque la información no puede ser desleída. Una vez que los velos han caído, la realidad ya no puede ser la misma. Has visto lo que nadie te mostró. Has conectado piezas que el sistema se encargó de mantener separadas. Ahora sabes que el Vaticano no es un templo de fe, sino la sede de la operación de manipulación espiritual más sofisticada de la historia. Que sus símbolos, sus rituales, sus estructuras y sus alianzas no buscan tu salvación, sino tu sumisión. Has visto el salón con forma de serpiente, los altares demoníacos, los rituales disfrazados, los archivos sellados, las criptas ocultas, las alianzas con élites, el control mental, la digitalización de la fe. Y comprendes que esto nunca fue sobre Dios. Fue sobre mantenerte dentro de un sistema del que nunca supiste que eras prisionero. Y ahora que lo sabes, no hay marcha atrás. Eres una anomalía para el sistema, un problema, un destello de conciencia en medio de un mar de programación. Así que sigue, cuestiona, investiga, rompe el velo, porque la verdad siempre fue para los que se atreven. Detrás de las puertas blindadas del archivo secreto del Vaticano, rebautizado como Archivo Apostólico para suavizar su imagen, se esconde una de las colecciones de conocimiento más peligrosas y devastadoras del planeta. No estamos hablando de simples manuscritos religiosos. Hablamos de documentos que pueden derrumbar civilizaciones enteras y alterar la percepción de la realidad espiritual de la humanidad. Más de 50 kilómetros de estanterías repletas de pergaminos, textos prohibidos, grimorios ancestrales, tratados sobre alquimia, astrología, magia ceremonial y registros de pactos con entidades que jamás fueron mencionadas en las homilías dominicales. Aquí no hay evangelización, hay ocultismo puro, conocimiento reservado solo para la casta interna. El acceso es casi imposible. Solo académicos seleccionados, bajo autorizaciones papales y revisiones extremas, pueden consultar algunos documentos y jamás deambular libremente, porque lo que está encerrado allí no es solo historia, es la verdadera narrativa oculta de quien controla el alma humana desde las sombras. Si este archivo se hiciera público, el mundo comprendería que la historia del cristianismo fue editada, censurada y manipulada desde sus raíces. Y lo más perturbador,
descubriría que los supuestos enemigos del dogma siempre estuvieron dentro del propio templo. Bajo el mármol reluciente de la basílica existe otra ciudad, una ciudad de piedra, oscuridad y secretos, una red de túneles, pasadizos y cámaras rituales que no aparecen en ningún mapa oficial ni son mencionadas en los tours para turistas. Antiguos guardias suizos, obreros anónimos y filtraciones de insiders han descrito cámaras subterráneas con configuraciones que no tienen absolutamente nada de cristiano. Altares de piedra con símbolos babilónicos, ídolos que representan entidades con cuernos, alas y formas reptilianas. Lugares donde se realizan rituales que jamás serán mostrados al público. Estas estructuras no son simples reliquias arqueológicas, siguen activas, son el corazón operativo del sistema oculto del Vaticano. Espacios diseñados para canalizar energía, realizar invocaciones y mantener la red de control espiritual funcionando a niveles que la mayoría ni sospecha. Lo que hay bajo el Vaticano no es solo historia, es una maquinaria espiritual diseñada para perpetuar la dominación energética sobre la humanidad, una red subterránea donde lo sagrado y lo profano se mezclan, y donde los velos de la realidad se rompen por completo. Detrás de los vitrales, las túnicas y las cruces, hay un culto silencioso al linaje, no al linaje de fe, sino al linaje de sangre. Las élites del Vaticano entienden algo que jamás enseñan en los sermones, que la sangre es el vehículo del poder espiritual y del control sobre las masas. Desde Babilonia hasta Roma, las civilizaciones antiguas entendían que ciertas líneas de sangre portaban lo que llamaban el código divino, y el Vaticano no destruyó ese conocimiento, lo absorbió. La estructura jerárquica de la Iglesia no es democrática, no es espiritual, es una dinastía oculta basada en la continuidad genética de familias que controlan el mundo desde las sombras. Esto explica por qué el Vaticano mantiene alianzas con linajes reales, banqueros internacionales y sociedades secretas. No es teología, es biotecnología espiritual aplicada desde hace milenios, porque quien controla la sangre, controla la herencia energética, las habilidades psíquicas y la capacidad de influir sobre el plano colectivo. Y mientras la humanidad cree que la salvación se alcanza rezando, los verdaderos arquitectos de este sistema saben que el verdadero poder está en la genética, en el ADN espiritual, y por eso hacen todo lo posible para que jamás te enteres. La imagen del Vaticano como una institución anacrónica, ajena al avance tecnológico, es una mentira cuidadosamente construida. Detrás de las bibliotecas y los altares operan laboratorios, centros de investigación y alianzas con entidades científicas de frontera, como CERN y corporaciones de biotecnología avanzada. Su obsesión no es solo con la espiritualidad, sino con entender cómo funciona la realidad misma a nivel cuántico. Desde manipulaciones del ADN hasta experimentos en física de partículas, el Vaticano está inmerso en una búsqueda para descifrar el código fuente de la existencia y con ello rediseñar la conciencia humana. La antigua Torre de Babel no era solo una construcción, era un símbolo de acceso prohibido al conocimiento divino. Hoy, esa torre se ha digitalizado, convertido en colisionadores de partículas, en telescopios como el Lucifer, en sistemas de inteligencia artificial espiritualizada, diseñados no para liberar, sino para reprogramar. Lo que buscan no es a Dios, lo que buscan es el control absoluto de la matriz de la realidad, convertirse en los nuevos arquitectos del universo. Y mientras tanto, las masas siguen pensando que todo esto se trata de rezar y encender velas. La influencia del Vaticano no termina en las iglesias, se extiende a embajadas, oficinas de inteligencia, bancos internacionales y sociedades secretas. Son un Estado soberano con inmunidad diplomática, con acceso directo a la mesa donde se diseñan las políticas globales. Freemasons, Rosacruces, cabalistas, Illuminatis,
Todos estos grupos tienen vínculos operativos, rituales y estratégicos con el Vaticano. El discurso oficial predica la condena a estos grupos, pero la realidad es otra. Cooperan, intercambian símbolos, conocimientos y estrategias de control social y espiritual. Este no es un conflicto de fe. Es un tablero de poder donde las piezas son gobiernos, bancos, medios de comunicación y sistemas educativos, y donde el Vaticano opera como el centro espiritual de una red que abarca desde las élites financieras hasta las logias más secretas. La paradoja es brutal. Mientras te enseñan que debes rechazar lo esotérico y oculto, ellos lo practican a puerta cerrada. Mientras condenan públicamente a las sociedades secretas, en privado son sus principales aliados, porque todo es teatro, y el verdadero guión se escribe en la sombra. Nada condiciona más la mente humana que el trauma, y los arquitectos del Vaticano lo saben desde hace siglos. Por eso, muchos de sus rituales están diseñados para generar miedo, culpa y sumisión. No es fe, es programación basada en trauma. Desde imágenes de tortura, crucifixiones, castigos eternos en el infierno, hasta la práctica de la confesión obligatoria, todo es parte de un sistema para fracturar la psique y anclar patrones de obediencia inconsciente. El trauma es la llave que abre la puerta al control absoluto. Esto se refuerza con ciclos rituales desde la infancia. Cada etapa de la vida está ritualizada: bautismo, comunión, confirmación, matrimonio y muerte. No son solo actos espirituales, son códigos de programación que atan al individuo a la estructura emocional y energéticamente, porque un alma traumatizada es un alma obediente. Y mientras tú buscas redención, ellos refuerzan las cadenas invisibles que te mantienen dentro de un sistema que no te libera, te domestica espiritualmente. La verdadera genialidad del sistema no está en lo que te muestran, sino en lo que jamás te permiten ver. El último nivel del engaño es hacerte creer que eres libre, que eliges, que piensas, cuando en realidad tu alma fue codificada desde el primer día dentro de una red invisible de control espiritual. El lenguaje, la simbología, los rituales, la narrativa de culpa y redención, todo funciona como un software implantado en la conciencia humana. Una estructura que te impide conectar directamente con lo divino, obligándote a depender de intermediarios, de rituales, de permisos espirituales que solo ellos pueden conceder. Y mientras tu cuerpo vive en el siglo XXI, tu alma sigue atrapada en una arquitectura energética medieval diseñada para reciclarte vida tras vida, generación tras generación, dentro de los mismos patrones de servidumbre espiritual. La pregunta final es devastadora. ¿Estás dispuesto a romper el código? Porque una vez que lo ves, ya no puedes no verlo. Y el sistema lo sabe y te teme. ¿Y si te dijera que hay casi 2 décadas de la vida de Jesús que permanecen envueltas en sombras y que casi nadie habla de ello? Entre los 12 y los 30 años, los evangelios canónicos guardan silencio absoluto. No hay registros, no hay palabras, no hay testigos, solo un vacío. ¿Dónde estaba el hombre que cambiaría el curso de la humanidad durante esos años cruciales? ¿Por qué este silencio? ¿Qué se oculta tras esta laguna de casi 2 décadas? Este no es solo un enigma teológico, es una herida en la cronología sagrada que ha inquietado a investigadores, teólogos y creyentes durante siglos. Imagina un libro sagrado al que le faltan páginas esenciales. Así se siente este misterio. ¿Acaso se ha omitido algo deliberadamente? La verdad ha sido enterrada bajo los cimientos del dogma. Este documental no es para quienes aceptan todo sin cuestionar. Es para quienes tienen el coraje de mirar más allá del velo, de abrir los ojos y explorar lo que siempre estuvo frente a nosotros, pero nunca fue dicho. A lo largo de los próximos minutos, vamos a viajar por desiertos antiguos, recorrer manuscritos olvidados, visitar monasterios en el Tíbet y revivir teorías suprimidas por siglos. Revelaremos fuentes que no se leen en las misas, que no aparecen en catecismos, pero que han sido preservadas por sabios, viajeros
y buscadores de la verdad. Historias que podrían transformar por completo nuestra visión del Nazareno. Y si creías que lo sabías todo sobre Jesús, te prometo que este viaje cambiará tu percepción. Vamos a escarbar en lo prohibido, en lo perdido, en lo que incomoda. Porque la historia no siempre la cuentan los que la vivieron, sino los que decidieron qué debía ser recordado. Así que, si alguna vez te preguntaste ¿y si hubo más?, si sentiste que algo faltaba en los relatos repetidos durante décadas, este es tu momento. Quédate conmigo. Aún estamos comenzando, y lo más revelador está por venir. Pero para entender el misterio de los años perdidos de Jesús, necesitamos mirar más allá de lo que se encuentra en los libros aceptados por la Iglesia. Necesitamos explorar lo que fue escondido, silenciado o etiquetado como herético. Y ahí entramos en un territorio prohibido para muchos: los textos apócrifos, libros antiguos, evangelios olvidados, narraciones que fueron deliberadamente excluidas del canon bíblico en concilios donde no se buscaba solo la verdad, sino el control. Los textos apócrifos, una palabra que no por casualidad significa oculto o secreto, son piezas esenciales para completar el rompecabezas. Imagina por un instante que existan relatos escritos por quienes caminaron junto a Jesús, pero que fueron marginados por no coincidir con la imagen que se deseaba construir. Textos como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe describen a un Jesús profundamente humano, sabio, viajero, con enseñanzas que invitan al autoconocimiento, a la búsqueda interior, a la verdad personal por encima de la doctrina impuesta. Estos escritos revelan a un Jesús que no vino a fundar una religión, sino a despertar la chispa divina dentro de cada ser humano. Un Jesús que hablaba en parábolas no para confundir, sino para que solo quienes estaban listos espiritualmente pudieran entender. Y eso, para la jerarquía de poder de la época, era peligroso, muy peligroso. Piensa en esto. ¿Por qué un mensaje de amor, libertad y búsqueda interior sería considerado una amenaza? Porque ese tipo de enseñanza no necesita intermediarios. No necesita templos ni jerarquías, solo necesita corazones despiertos. Y ahí radica el verdadero conflicto: mantener el control de las masas o permitir que cada individuo se convierta en su propio templo viviente. En los textos apócrifos también encontramos referencias a esos años perdidos. Hay menciones de viajes a Egipto, donde Jesús habría aprendido sabiduría ancestral, y a la India, donde se habría encontrado con los Vedas y las enseñanzas budistas. ¿Te imaginas lo revolucionario que sería para la historia de la humanidad aceptar que el Salvador estudió con culturas orientales milenarias? Esa sola posibilidad podría reescribir siglos de creencias. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Muchos de estos textos no fueron perdidos por accidente, fueron escondidos, enterrados, y algunos fueron hallados por casualidad en cuevas, como en el caso de los manuscritos del Mar Muerto o la biblioteca de Nag Hammadi. Estos descubrimientos, hechos en el siglo XX, sacudieron los cimientos del cristianismo tradicional, porque nos mostraron que la historia que conocíamos estaba incompleta. Y tú, que has escuchado la misma historia durante décadas, ¿nunca sentiste que había algo más? ¿Que faltaban piezas? No es una intuición equivocada, es el llamado de la verdad que siempre ha estado allí, esperando ser redescubierta. Porque estos evangelios alternativos no solo narran otra faceta de Jesús, sino que también revelan cómo fue su relación con sus discípulos, cómo enseñaba en privado, qué pensaba realmente del reino de Dios y sobre todo, qué secretos compartía solo con los que consideraba listos para comprender. Es como si existiera una versión paralela de la historia, escrita en tinta invisible para el ojo no entrenado. Y ahora, esa tinta comienza a revelarse. Uno de los textos más impactantes es el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice:
El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente. ¿Cuántas veces escuchaste algo así en una misa tradicional? Esas palabras, tan profundas y liberadoras, fueron consideradas peligrosas, porque un pueblo que despierta no puede ser manipulado. Un alma que se conecta con su divinidad no se somete. Y entonces, no es de extrañar que muchos de estos evangelios fueran rechazados en los concilios de Nicea y otros donde se decidió lo que debía ser la Biblia, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y mientras tú, como muchos, creciste escuchando solo una parte de la historia, hay quienes han dedicado su vida entera a estudiar estos textos ocultos. Monjes en el desierto, sabios perseguidos, místicos en silencio, todos ellos sosteniendo una llama que nunca se apagó, una llama que ahora empieza a iluminar este camino que estás recorriendo conmigo. Es importante entender que no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de documentos reales, traducidos, conservados en museos, en universidades y en manos de aquellos que aún creen en la verdad por encima del dogma. Documentos que revelan una espiritualidad profunda, personal, libre, muy distinta a la que muchas instituciones han promovido durante siglos. Y quizás ahora, por primera vez, estás viendo una imagen de Jesús que resuena con lo que siempre sentiste en el corazón. No un juez distante, sino un guía, un sabio, un hermano mayor que recorrió caminos olvidados, que estudió junto a los grandes maestros del mundo antiguo y que regresó para compartir una sabiduría que podía liberar a la humanidad. Pero esa sabiduría fue silenciada. Y sin embargo, como el eco de una verdad que no muere, esos textos sobreviven y tú los estás redescubriendo, porque estás aquí, escuchando, cuestionando, abriendo tu mente y tu corazón, y eso ya es parte del despertar. Y todavía no hemos llegado a lo más asombroso, porque lo que estos textos revelan se conecta con otros misterios que la historia oficial evitó mostrarte. Vamos a seguir profundizando, porque las piezas ocultas de este rompecabezas sagrado apenas comienzan a encajar. Pero lo que hace que esta historia adquiera dimensiones aún más sorprendentes no es solo lo que los textos apócrifos revelan, sino a dónde esas revelaciones nos conducen. Porque si algunas de estas escrituras antiguas y testimonios marginados hablan de los años perdidos de Jesús, también mencionan algo que durante siglos fue considerado una herejía incluso pensarlo: la posibilidad de que Jesús haya viajado a Oriente, a la India, al Tíbet, a tierras donde florecían filosofías milenarias antes de su nacimiento. Religiones que hablaban del alma, del karma, de la compasión y del despertar espiritual. Y si Jesús no solo viajó, sino que estudió con los sabios de estas tierras sagradas, piénsalo un instante. ¿Por qué no hay ninguna referencia en los evangelios canónicos a esos años formativos entre los 12 y los 30? ¿Por qué esa omisión tan precisa? ¿Y por qué tantos documentos antiguos fuera del canon sugieren una ruta distinta? La tradición oral del Himalaya, por ejemplo, habla de un joven, hombre sabio de Occidente, conocido como Isa, que llegó a la India para aprender de los brahmanes y luego al Tíbet, donde estudió con los lamas. Isa, un nombre tan cercano a Jesús en la lengua de aquellos tiempos. ¿Podría ser solo una coincidencia o estamos frente a una pieza crucial que ha sido ignorada deliberadamente? Hay un manuscrito especialmente enigmático que ha despertado el interés de historiadores y místicos, el manuscrito de Emis. Este documento, descubierto en un remoto monasterio budista del Tíbet por el explorador ruso Nikolás Notovich en el siglo XIX, relata con detalles asombrosos la historia de un sabio llamado Isa,
que habría vivido entre los santos de la India y el Tíbet, predicando la unidad, el amor y la compasión. Según estos textos, Isa condenaba las castas, defendía a los oprimidos y hablaba de una verdad superior accesible para todos. ¿No suena increíblemente familiar? Por supuesto, este descubrimiento fue inmediatamente atacado por los sectores más conservadores. Se intentó desacreditar a Notovich, se dudó de la autenticidad de los textos, se presionó a los monasterios a negar su existencia. Pero otros investigadores, años después, encontraron huellas similares. Y lo más inquietante es que los monjes tibetanos entrevistados, lejos de negar la historia, afirmaban que el relato de Isa era parte de su tradición oral, una tradición que se transmitía de generación en generación desde hacía siglos. Ahora imagina el impacto de esto. Si Jesús efectivamente estudió con los budistas, si aprendió las enseñanzas de Buda, si se sumergió en los Vedas y la sabiduría hindú, entonces su mensaje, tan centrado en la compasión, en la renuncia del ego, en el amor universal, no solo fue divinamente inspirado, también fue profundamente influenciado por los grandes maestros orientales. No le quita divinidad, le da profundidad, le da contexto, humaniza su búsqueda y transforma para siempre la idea de que todo su conocimiento fue espontáneo o milagroso. Y si esa influencia existe, entonces el mensaje de Jesús ya no pertenece solo a una religión, a una iglesia, a un dogma. Se convierte en un mensaje universal, libre, compartido por los grandes sabios del mundo. Porque cuando comparamos las enseñanzas del Sermón del Monte con los discursos de Buda o con los versos del Bhagavad Gita, las coincidencias no son superficiales, son estructurales. Hay un eco común, una resonancia, y no es coincidencia, es conexión. Los registros de viajeros de los siglos XVIII y XIX también apuntan hacia esta misma dirección. Testimonios de exploradores que escucharon en monasterios del Himalaya hablar de un maestro occidental que predicaba el amor universal, que sanaba con sus manos, que hablaba del Padre que está en los cielos y que finalmente regresó a su tierra natal. ¿Por qué estas narraciones persisten, incluso sin apoyo institucional? Porque hay algo en ellas que resuena con una verdad antigua, enterrada, pero nunca destruida. ¿Y tú, que has sentido durante años que había algo más allá de las palabras repetidas cada domingo, que la figura de Jesús podía ser mucho más rica, más sabia, más universal, estás ahora descubriendo las piezas que podrían completar esa imagen? No para destruir tu fe, sino para hacerla más sólida, más viva, más real. Porque un Jesús que viaja, que aprende, que se cuestiona, que medita, que observa, que busca, es un Jesús más cercano a nosotros, más humano, más inspirador. Esto también explicaría la profundidad espiritual con la que hablaba sobre el reino de los cielos, no como un lugar físico, sino como un estado interior, una conciencia elevada, una iluminación que se parece mucho al nirvana budista. ¿Casualidad o convergencia de sabiduría? Y tal vez por eso fue tan revolucionario, porque no solo trajo un mensaje, trajo un puente entre Oriente y Occidente, un puente que fue ignorado por siglos, porque un Jesús conectado con el Oriente no encajaba en la narrativa oficial. Pero aquí estamos, redescubriendo ese puente, reconstruyendo esa historia. Y tú, al escuchar esto, estás siendo parte de una nueva generación que ya no acepta verdades empaquetadas, que quiere saber más, que quiere sentir más, que quiere experimentar por sí misma la profundidad de una espiritualidad viva, libre de censura. Y aún no hemos explorado todo lo que estos viajes significaron para su misión posterior. ¿Qué técnicas aprendió? ¿Qué conocimientos ocultos trajo consigo? ¿Cómo esos años moldearon su forma de sanar, de hablar, de enfrentar al poder establecido?
Eso es lo que vamos a descubrir ahora, en esta búsqueda que no se detiene aquí, porque aún hay más verdades esperando ser reveladas.